Saludos, estimados colegas. En este quinto video de la serie de la gestión de procura y adquisiciones en proyectos de construcción. Saludos, estimados colegas. En este quinto video de la serie de la gestión de procura y adquisiciones del proyecto de construcción, trataré con algunas particularidades que afectan a la industria de la construcción en cuanto al proceso de planificación de la gestión de las adquisiciones en su cuarta parte. Específicamente les conversaré sobre los contratos de construcción, la asignación de los riesgos contractuales de acuerdo al tipo de contrato y las salidas del proceso de la planificación de la procura. Empecemos con los contratos de construcción. El tipo de contrato para los proveedores de servicios puede no ser el mismo durante todo el ciclo de proyecto. Un permiso. Gracias. Y pueden ser diferentes para servicios específicos. Los contratos reembolsables a menudo se usan para la definición conceptual y de diseño temprano o FIT, mientras que un contrato de precio fijo se usa más comúnmente para los servicios de construcción. Los factores que pueden afectar la selección del tipo de contrato para paquetes de trabajo específicos incluyen lo siguiente: el nivel y madurez de los diseños, de los detalles de diseño disponibles, la urgencia para efectuar la procura, el nivel de competencia deseado o nivel de competencia disponible en el mercado, la utilidad o tolerancia al riesgo de la organización, la competencia del comprador en gestión de un proyecto de construcción, los requisitos únicos comprometidos por el propietario, las fuentes de financiamiento como financiamiento del gobierno, instituciones financieras o autofinanciado, y por último la familiaridad y experiencia del propietario con los contratos de construcción. Es importante entonces tener en cuenta que los documentos de procura deben prepararse correctamente, ya que forman la base de todos los requisitos del contrato, del alcance del trabajo y los cambios del proyecto. El formato, el contenido y el lenguaje del contrato están guiados por buenas prácticas documentadas y estándares desarrollados por muchas organizaciones en la industria de la construcción, muchas de las cuales también proporcionan modelos de contrato estándares ya establecidos o con vigencia en la industria de la construcción. Los ítems y equipos especiales de largos periodos de entrega que tardan tiempo en ser adquiridos generalmente son identificados por el arquitecto diseñador o por el ingeniero proyectista y a menudo son comprados por el propietario o comprador por separado del contrato de construcción. Esta adquisición entonces a menudo se inicia muy temprano y posteriormente se incorpora al contrato del contratista para la gestión y su instalación. Hablemos un poco de la asignación de los riesgos contractuales dependiendo del tipo de contrato. Entonces, la forma en que se pretende asignar el riesgo del contrato de un proyecto de construcción influye muchísimo y de gran manera en el tipo de contrato seleccionado. Para los proyectos de tipo gubernamental, los contratos deben redactarse de acuerdo a la legislación específica del país donde se ejecuta el proyecto y si dicha legislación existe y es obligatoria para todos los proyectos gubernamentales. Los tipos más comunes de contratos en la industria de la construcción, dependiendo del país obviamente, cada una con sus propios parámetros son los siguientes. Tendríamos los contratos de precio fijo o de suma global. Este tipo de contrato, o en este tipo de contrato, el trabajo se realiza y se paga en función de un valor fijo o un precio global de acuerdo con lo establecido en el contrato. Estos contratos son mayormente adecuados para proyectos que están suficientemente definidos con respecto a su alcance, cómputos métricos o metrados, especificaciones, etc., lo que permite una estimación del costo total del proyecto con una mayor asertividad. Después tenemos los contratos de precio unitario o contratos medibles. Por otro lado, en este tipo de contrato, el trabajo se realiza y se paga en función de una cantidad fija, precio unitario,
para una cantidad o una unidad de trabajo realizado. Las órdenes de compra con mayor frecuencia entran dentro de esta categoría. Estos contratos son adecuados para proyectos donde se conocen los tipos de ítems que se van a instalar, pero no necesariamente la cantidad de unidades. Se pueden redactar entonces contratos que combinen el precio unitario y el método de pago global. También existen los contratos de gastos reembolsables. En este tipo de contratos, el contratista realiza el trabajo sobre una base de un costo reembolsable más una tarifa acordada. Estos contratos a menudo incluyen variaciones entre sí y a menudo con la determinación final de la tarifa como resultado de las negociaciones. Como ejemplo de estos tipos de contratos tenemos el contrato a costo más una tarifa fija, tenemos el contrato a costo más tarifa fija con convenio de bonificación, también existe uno denominado contrato a costo más un porcentaje fijo, existe también lo que se llama contrato a costo más una tarifa fija con un contrato de precio máximo garantizado. Tenemos también el contrato a costo más una tarifa fija con precio máximo garantizado y una bonificación convenida. Y por último, podríamos decir que hay otro tipo de contrato reembolsable, que sería el costo más una tarifa fija de acuerdo con un acuerdo para compartir cualquier ahorro de costos que se produzca durante el contrato. Otro tipo de contrato podría ser el tipo de contratos de tiempo y materiales. Y en este tipo de contratos el contratista recibe un reembolso por el tiempo dedicado y los recursos empleados en el trabajo realizado. Otro tipo de contrato puede ser el contrato de incentivos. Y en este tipo de contratos el pago se basa en los servicios proporcionados de acuerdo con un alcance, presupuesto, cronograma y calidad previamente acordados. Estos contratos toman la forma de incentivos de precio fijo y de incentivos de reembolso de los costos correspondientes. Y por último, habría el tipo de contratos híbridos que, por ejemplo, en los proyectos grandes, se puede crear una forma híbrida utilizando una o más combinaciones de los contratos mencionados anteriormente. Por ejemplo, en un gran proyecto de diseño y construcción, las obras civiles pueden estar bajo un contrato a precio unitario, mientras que otros paquetes ofertados de trabajo se otorgan a precio fijo al finalizar el diseño. Ocasionalmente se puede hacer una reserva, se puede reservar una suma provisional para el trabajo en el que el diseño aún no se ha completado o no se ha terminado. Por último, las salidas del proceso de la planificación de las adquisiciones, que es lo que vamos a conversar. En este tema, los alcances, enunciados y declaraciones de las adquisiciones son las que definen el alcance del trabajo y que debe realizar una organización en particular, bien sea el contratista general, el arquitecto, el ingeniero, el subcontratista o un proveedor. Para cada paquete de trabajo, estos alcances también pueden definir los límites o interfaces con otros paquetes de trabajo, es decir, los límites de batería. También puede incluir requisitos de recursos de producción esperados y los criterios por los que se determinan el progreso del trabajo y los resultados validados. La administración de contratos se basa en el plan de la dirección del proyecto de construcción. Él es un conjunto de documentos que a menudo se denomina Manual de Construcción del Proyecto o MEP, que se desarrolla a través de un esfuerzo de equipo dirigido y liderado por el gerente del proyecto. El manual generalmente se prepara una vez que las asignaciones del contrato están totalmente definidas y en su lugar, y contiene las responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo, los niveles de autoridad, las descripciones detalladas de los sistemas que se deben seguir para el monitoreo y control, y los términos y los requisitos del contrato. Los proyectos financiados por entes del gobierno a menudo establecen objetivos de proyectos y pueden imponer requisitos para la adquisición a los licitantes.
como por ejemplo emplear contratistas y recursos laborales locales y utilizar pequeñas empresas o pymes, ¿verdad? Incluyendo aquellas que sean lideradas por mujeres. La mayoría de los documentos de procura incluyen principalmente los requisitos de procura, incluida la invitación e instrucciones a los licitantes, los requisitos de contratación, incluido el acuerdo, formas y condiciones del contrato, debe incluir las especificaciones, entre las cuales deben estar las técnicas y las administrativas, debe contener los planos de construcción que ilustran el diseño y los detalles de ingeniería, y también puede incluir adendas, si es que las hay, que complementan los documentos de procura con cualquier actualización o cambio que pueda haberse emitido desde que se inició la solicitud de esa procura. El control de cambios es el medio por el que la adquisición puede ser modificada y se integra en un sistema de control de cambios. El contrato de construcción entonces establece los procedimientos para el sistema de control de cambios del proyecto. Las disposiciones estándar a menudo incluyen ciertos requisitos para la notificación, procedimientos para la entrega de los submittals y los responsables para la revisión de las partes interesadas apropiadas. Los métodos para acelerar los cambios y el desempeño laboral incluyen órdenes de cambio de construcción, autorizaciones de cambio de trabajo, instrucciones o modificaciones de campo, autorizaciones de administración directa e instrucciones complementarias escritas por el arquitecto, diseñador o el ingeniero proyectista. Bueno, mis queridos colegas, fue un verdadero placer compartir con ustedes este importante tema complementario de la planificación de la gestión de adquisiciones en proyectos de construcción en su cuarta parte, y espero que lo que le he compartido en esta oportunidad haya sido de su total interés y principalmente, y es lo que más me interesa, que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto y placer de conversarles sobre otros interesantes temas relacionados con esta área de conocimiento como es la gestión de las procuras o adquisiciones de un proyecto. Les habló el ingeniero Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en administración de empresas de construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos y un fuerte abrazo.